Hola, hola, mis adorados adictos a las series turcas. Qué emoción reencontrarnos en este su santuario predilecto de chismes jugosos, noticias candentes y sesudos análisis sobre el efervescente universo de las telenovelas turcas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que es pura dinamita del tipo que sé que los vuelve locos. Abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones desatadas, planes secretos maquinados en la sombra y, sí, posibles campanas de boda resonando en el horizonte. Como el título lo anticipa sin pudor, nuestra atención principal estará enfocada en una de las parejas más amadas, fotografiadas y, por qué no decirlo, obsesivamente comentadas del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los reyes indiscutibles del imperio Andemir. Pero no teman, queridos míos, porque también nos daremos un festín con otros dramas y romances dignos de mención que están agitando las aguas del panorama televisivo turco. Prepárense para un cóctel explosivo de amor, celos y ambición. Pero antes de que me deje llevar por la euforia y empiece a soltar spoilers como si fueran confeti en carnaval, permítanme recordarles que si aún no han sucumbido a los encantos de nuestro canal, este es el instante perfecto para hacerlo. Suscríbanse sin dudar, activen la campanita de las notificaciones y así estarán siempre al corriente de todo lo que acontece con sus actores, actrices y series favoritas. La información es poder, y nosotros somos su fuente inagotable. Ahora sí, dejando las formalidades a un lado y con la adrenalina a tope, vamos al grano. Hoy, mis intrépidos espías del corazón, vamos a desenmascarar algunos rumores escandalosos, a analizar ciertas actitudes sospechosas y, sobre todo, a deleitarnos con el drama que tanto nos apasiona. Todo este delicioso caos girará en torno a la posible celosía de Melisa Dongel y los supuestos planes de boda ultrasecretos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Es todo verdad? ¿Es pura invención de la prensa rosa? ¿O hay una jugosa verdad oculta bajo la superficie? Acompáñenme en esta apasionante investigación para desentrañar el misterio. Para empezar, hagamos un breve repaso de la serie que lo cambió todo, la que catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional y que, de paso, nos presentó a la encantadora Melisa, Lofi Sindeer, o Senkalkam como la conocemos en Turquía, un título que evoca romance y misterio. Esta comedia romántica, repleta de enredos ingeniosos y momentos irresistibles, nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos que se ven truncados por un revés económico, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic hasta la médula. Su primer encuentro, digámoslo con suavidad, no es precisamente un cuento de hadas, pero pronto se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. Oh, las ironías del destino. Ya saben cómo sigue la historia, ¿verdad? Del odio visceral al amor incondicional, un clásico que nunca falla, una fórmula probada para conquistar corazones. Ahora, ¿por qué se preguntarán, hemos invocado el nombre de Melisa Dongel en todo este entramado? Bueno, los rumores sobre esos presuntos celos comenzaron a circular con fuerza poco después de que la serie llegara a su fin. Algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su afición al drama, y una legión de fanáticos en las redes sociales, con una sed insaciable de chismes, comenzaron a especular sobre una posible tensión palpable entre Melisa y Hande, alimentada, según se decía, por la cercanía innegable de Hande y Kerem tanto delante como detrás de las cámaras. Se murmuraba que Melisa, quien encarnaba a la mejor amiga de Eda en la serie, sentía una punzada de envidia por la relación profunda que Hande y Kerem habían logrado construir, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Es fundamental, antes de seguir adelante, aclarar que no existe una confirmación oficial de estos rumores. Ninguno de los involucrados ha salido a reconocer públicamente esta supuesta tensión. Sin embargo, ciertos comportamientos captados por ojos avizores y declaraciones sutiles, casi imperceptibles, en entrevistas y publicaciones en redes sociales, han avivado aún más el fuego de la especulación, transformándolo en un incendio incontrolable. Por ejemplo, algunos observadores con memoria de elefante notaron que Melisa dejó de seguir a Hande en Instagram poco después de que la relación amorosa entre Hande y Kerem se hiciera pública. ¿Simple coincidencia? ¿Un error informático? ¿Quién sabe? En el impredecible mundo del espectáculo, a veces el silencio ensordecedor grita más fuerte que un millar de palabras cuidadosamente elegidas. Pero, ¿qué hay de los ansiados planes de boda entre Hande y Kerem? Ah, esto sí que es carnaza para los tabloides, material de primera para alimentar sueños y fantasías. Desde el glorioso momento en que confirmaron su relación,
los fans no han parado de soñar despiertos con el día mágico en que Hande y Kerem decidan dar el siguiente paso en su camino juntos. Y como era de esperarse, los medios turcos, ávidos de exclusivas y titulares sensacionalistas, no han escatimado en inventar fuentes cercanas y asegurar, con un aplomo digno de mejor causa, que la boda es inminente, casi una certeza. Se han barajado fechas imposibles, lugares exóticos e incluso se han mencionado diseñadores de vestidos de novia de renombre internacional. Algunos expertos afirman que la boda tendrá lugar en Italia, en una villa romántica con vistas al mar Mediterráneo, un escenario de ensueño digno de un cuento de hadas. Otros, más discretos, aseguran que Hande y Kerem prefieren algo más íntimo y personal, en un jardín secreto enclavado en el corazón de Estambul, lejos del bullicio y el acoso mediático. Y por supuesto, no faltan los que con un aire de misterio, aseguran que la pareja ya tiene todo planeado hasta el más mínimo detalle, pero que prefieren mantenerlo en secreto absoluto para evitar el asedio implacable de la prensa. La cruda verdad, sin embargo, es que hasta el momento no hay nada oficialmente confirmado. Hande y Kerem han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación, prefiriendo mantener su vida privada a resguardo de los focos y las miradas indiscretas. No obstante, esta discreción no ha impedido que los fans sigan soñando, especulando y elucubrando sobre su futuro juntos. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Hande y Kerem son una pareja deslumbrante, una explosión de belleza y talento. Ahora, para darle un respiro a este torbellino de rumores y conjeturas, vamos a dirigir nuestra atención a otra serie turca que también ha generado ríos de tinta y ha acaparado la atención del público, El juego de mi destino, o Kaderimino Yunu. Esta telenovela dramática, protagonizada por un elenco estelar encabezado por Öykü Çelik, Agnarnzu y Sarp Kankrolu, nos cuenta la historia desgarradora de Asiye, una joven madre coraje que lucha con uñas y dientes para sacar adelante a sus hijos en medio de la adversidad y la pobreza extrema. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Cemal, un hombre adinerado que le ofrece una vida de lujos y comodidades. Pero como suele suceder en el universo de las telenovelas turcas, nada es tan sencillo como parece a simple vista. Cemal está casado y su esposa Aylin, una mujer poderosa y ambiciosa, no está dispuesta a renunciar a su posición social ni a su familia. Así que Asiye se ve envuelta en un triángulo amoroso explosivo, un laberinto de intrigas, traiciones y secretos del pasado que amenazan con destruirla. El juego de mi destino es una serie que explora temas profundos como la maternidad, la ambición desmedida y el destino implacable. ¿Y por qué la mencionamos en este contexto? Porque al igual que en Love is in the Air, también han surgido rumores persistentes sobre una posible tensión entre algunos miembros del elenco. Algunos medios de comunicación han especulado sobre una posible rivalidad entre Öykü Çelik, la protagonista, y la actriz que interpreta a Aylin, aunque, una vez más, no existe una confirmación oficial. Al parecer, los celos profesionales, la competencia feroz por la atención de la prensa y las diferencias creativas podrían haber generado ciertas fricciones en el set de grabación, creando un ambiente de trabajo tenso y poco propicio para la camaradería. Cambiando de registro y explorando una producción completamente diferente, quiero hablarles de Yark, una serie turca que ha cautivado al público con su trama intrincada, su ritmo vertiginoso y sus giros inesperados que dejan al espectador sin aliento. La historia sigue los destinos cruzados de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y recto, un defensor implacable de la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, rebelde y poco ortodoxa. Sus caminos se cruzan de manera trágica cuando se ven obligados a trabajar codo a codo para resolver un caso de asesinato escabroso que involucra directamente a sus respectivas familias. Yark es una serie que destaca por su guión inteligente, sus personajes complejos y multidimensionales, y las actuaciones magistrales de sus protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La química palpable entre ellos es innegable, lo que ha contribuido de manera significativa al éxito arrollador de la serie. Y hablando de química, ¿cómo no mencionar los persistentes rumores que surgieron sobre una posible relación amorosa entre Kaan y Pınar fuera de la pantalla? Aunque ambos actores han negado categóricamente cualquier romance, insistiendo en que son solo buenos amigos y compañeros de trabajo, los fans se niegan a renunciar a la esperanza y siguen especulando sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos aseguran que su cercanía es puramente profesional, mientras que otros creen firmemente que hay algo más profundo, una conexión especial que va más allá de la amistad. Lo cierto es que la intensidad volcánica de sus escenas juntos y la cercanía que muestran en eventos públicos y entrevistas han alimentado las fantasías de muchos espectadores, que sueñan con ver su amor florecer en la vida real.
Y hablando de relaciones que parecen superar los límites de la ficción, no podemos dejar de mencionar Kukur, una serie de acción y drama que narra la historia épica de la familia Koval, una poderosa mafia que controla con mano de hierro el peligroso y marginal barrio de Kukur en Estambul. Aras Bulut Nemli interpreta a Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde que regresa a Kukur después de años de autoexilio para asumir el liderazgo del negocio familiar. Kukur es una serie trepidante llena de violencia cruda, traiciones sangrientas y lealtades inquebrantables. Pero también es una historia conmovedora sobre la familia, el amor incondicional y la redención personal. Una de las relaciones más queridas por los fans es la de Yamak y Sena, interpretada con maestría por Dilan Cizek-Deniz. Su amor intenso, turbulento y marcado por la tragedia, cautivó a la audiencia y se convirtió en uno de los pilares emocionales de la serie. Curiosamente, Dilan Cizek-Deniz también se ha visto envuelta en rumores de celos y rivalidades con otras actrices turcas de renombre. Algunos medios han especulado sobre una posible tensión latente con Serine y Sarkaya, otra de las actrices más populares y aclamadas del país. Al parecer, la competencia implacable por los papeles más codiciados y la atención de la prensa podría haber generado ciertas fricciones entre ellas, creando un clima de competencia y desconfianza. Para poner punto final a esta avalancha de rumores y amores prohibidos, volvamos al punto central de nuestra investigación, Hande y Kerem. Independientemente de si hay planes de boda en el horizonte cercano o si los rumores de celos son ciertos o no, lo más importante es que Hande y Kerem parecen genuinamente felices juntos. Su relación ha sido una fuente de inspiración para muchos fans, quienes admiran su amor sincero, su talento innegable y su sencillez admirable. Es cierto que el mundo del espectáculo puede ser cruel y despiadado, un campo de batalla sembrado de envidias y ambiciones desmedidas. Pero también es un lugar mágico donde el amor puede florecer en los rincones más inesperados y donde los sueños pueden hacerse realidad. Así que sigamos disfrutando de las series turcas, de sus dramas apasionantes, sus romances épicos y sus misterios intrigantes. Y esperemos que Hande y Kerem sigan regalándonos momentos mágicos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo repleto de chismes jugosos y especulaciones audaces. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos compartido hoy son solo rumores y teorías. La verdad, en última instancia, solo la conocen los protagonistas de estas historias. Ahora, quiero saber su opinión sin tapujos. ¿Qué piensan de los rumores de celos entre Melissa y Hande? ¿Creen que Hande y Kerem se casarán pronto? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos adictos a las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.